Buenas, queridos amigos, aquí estamos de regreso con nuestro show Jorge a Jorge después de unas buenas vacaciones que nos tomamos. Pero bueno, ahora básicamente queremos presentar esta nueva serie, digamos la segunda temporada, donde vamos a ir tocando temas bien espinosos, bien conflictivos, un poco arrojar luz alrededor de este tema para darle más elementos a las personas que puedan formarse un criterio acerca de esto. Y hoy específicamente el aborto. Sí, es un tema bastante candente que ha estado en mucho en las noticias, especialmente desde que Texas, el estado en el que vivimos, pasó una ley que limita la terminación de embarazos después de que se note un ritmo cardíaco en el feto. Así es. Y bueno, como es propio de nuestro siglo, las cuestiones no se debaten solo en términos científicos, en términos moral o ético, en la cuestión política, el posicionamiento político pues influye muchísimo en este tema. Uh-huh. Y creo que es básicamente lo que más personas incorpora al diálogo, el posicionamiento político y cómo se ve el aborto desde ambos ángulos. Y bueno, aquí va la primera idea. Pareciera estar políticamente muy bien definido a ambas posiciones. Sin embargo, el aborto tiene muchísimos elementos a tener en cuenta, muy complicado. ¿Cree realmente que haya una polarización también marcada entre, republicanos y demócratas acerca del aborto? No, ciertamente he podido apreciar que hay muchos matices en cuestiones de lo que la gente piensa que es correcto o incorrecto y, por supuesto, muchas razones por las cuales cada cual tiene su opinión individual, ya sean razones científicas, razones emocionales, razones de cualquier tipo. Entonces, lo que sucede con la política es que la política vive de la polarización. Tú necesitas recoger la mayor cantidad de gente posible para que vote por ti, hablando en casos de democracia. Y por ese caso necesitas reducir una terminología, un eslogan de campaña lo más posible para tener la mayor tienda de campaña posible, adquirir la mayor cantidad de votantes posible, y eso usualmente implica polarizar. En el caso político de este país, de los Estados Unidos, envuelve la cuestión de ser o pro vida o pro elección. Y ahí están los marcos en los cuales cada lado ofrece su punto de vista. No es una cuestión entonces que pretenda resolverse, por lo menos en el plano político, con un nivel de profundidad importante. Es básicamente un posicionamiento y cada uno puede esgrimir, según la persona o el político, elementos con el que pudieran estar de acuerdo o desacuerdo cada parte. Exacto, y escoger fracciones de cada argumento, casos extremos, para poder ilustrar, para poder dar una impresión mucho más efectiva a la hora de llamar la atención a los votantes o potenciales votantes. Pero tú tienes un background en medicina, entonces creo que sería interesante explorar cuáles son estos matices que encontramos en cuanto al aborto. ¿Por qué no nos hablas un poco de tu conocimiento generalizado de lo que es la gestación del ser humano? Ok, bueno, ya tendríamos que apartarnos completamente de la cuestión política. Sí, vamos a hablar primero de los procesos naturales que están involucrados o entrelazados con este asunto. Exacto, de la realidad científica, de lo que es, independientemente de lo que los seres humanos pensemos. Te sorprendería saber cuán politizado está aún el tema desde el punto de vista científico. La ciencia no ha podido todavía definir con claridad a qué llama vida. O sea, es una situación muy compleja, empezando por su inicio e incluso empezando por la terminación. Te pongo dos ejemplos muy claros. Estamos tratando de definir vida cuando el corazón empieza a latir. Necesitamos un punto de partida para clasificar algo que no tenemos, científicamente no puede clasificarse. Básicamente, vida es un término del campo de la filosofía y del campo de la teología. Pero la ciencia
examina, observa, y es muy difícil poder definir estos términos de comienzo y también de final. Sí, pero eso en cuestiones del ser humano, porque ahora se está aclamando que hay vida en Marte porque han encontrado microorganismos que técnicamente son califican cierto criterio, que por ejemplo la presencia de ciertos lípidos o aminoácidos, ¿no? O sea, lo que se le llaman ¿cómo lo traduzco? Los bloques de construcción de la vida. Exacto. Entonces, ¿a esos mismos bloques le llamamos vida o no le llamamos vida? Es un término complicado. Pero cuando estamos estudiando, por ejemplo, cuando estamos tratando de fomentar la teoría de la evolución, por ejemplo, sí es considerado vida. Ahí está. Entonces, pero en consideraciones que no parten de un concepto que nadie pueda definir desde una sola disciplina del estudio humano, es muy difícil, ¿ve? Es como tirar pelotas al aire y tenerlas todas moviéndose, pero finalmente no puedes pararlas y definir. Son tantas pelotas y son con las que quiero jugar. Eso no se puede hacer con la vida. Entonces, ya entrando al tema de que ayuda a definir la cuestión del aborto, pasa por el concepto de vida, y ya empezamos con las dificultades. Pero bueno, sí se ha tratado de establecer al menos un patrón. Muchos creen que no hay vida intraútero hasta que éste sale hacia afuera, hasta que el embrión, dirían algunos, tratando de descategorizarlo como persona. El niño, dirían otros, y ahí volvemos otra vez a estas dos sombras políticas. Pero como quiera que sea, cuando comienza la vida es lo que importa aquí, cuando hay vida realmente en formación, porque eso dependerá de cómo se llama la cuestión del aborto. Es muy difícil. Ahora, al parecer, algunos están poniendo como límite la cuestión de cuando aparece el ritmo cardíaco ya. Y es muy lógico, porque es muy fácil detectar ese momento. Pero bueno. También creo que hay un componente emocional. La idea de un corazón latiendo tiene una imagen poderosa para la mayoría de los seres humanos. Eso es un símbolo, o sea, es un signo vital. Exacto. O sea, eso, por supuesto, está claro. No se puede tomar respiración porque la respiración en el feto es diferente, es a través directamente de la sangre. El feto no usa aire. Pero bueno, ahí tenemos la primera discusión. Es un campo que empieza por esta sombra de indefinición en el concepto de vida. El aborto sería la terminación de ese proceso, y cuándo empezó y cuándo se va a terminar. Ese es un punto que difícilmente se va a poder definir con claridad, porque científicamente no habrá, o sea, es muy difícil poder definirlo. Empieza cuando el óvulo del espermatozoide es fecundado. Empieza cuando esa fecundación logra el implante real, porque pueden fecundarse varios óvulos con espermatozoides, pero si no se implantan en el lugar correcto, que ese es el endometrio, y estando el endometrio preparado para eso, imagínense, se implanta en una trompa, en un ovario, en un embarazo ectópico. O sea, hay muchos elementos que pudieran poner en entredicho cuando es un momento práctico para definir que comienza la vida. Exacto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los embarazos ectópicos es un tema bastante familiar que ha causado rupturas incluso desde el punto de vista de Provida. La idea de que es un aborto de todas maneras. Y ahí es donde, pero según tu conocimiento médico, embarazos ectópicos, hasta donde yo entiendo, son embarazos que simplemente no son viables, porque el óvulo se implanta en una trompa de falopio, y lo único que puede suceder ahí es un terrible riesgo para la vida tanto de la madre, y como la del feto, el cual no tiene esperanza de vida. Exacto, el huevo se implanta
en una estructura que obviamente no va a poder darle soporte para su término. Y va a ir agrandándose y va a ir asumiendo su propio proceso de crecimiento a expensas de que llegue un momento donde esto no sea insostenible para el lugar donde se ha implantado, y entonces estamos ante una emergencia quirúrgica que pudiera dar al traste con la vida de la persona si no se detecta a tiempo. Este es el caso más común de aborto en caso para salvar la vida de la madre, que incluso es probablemente uno de los extremas situaciones en las cuales he visto personalmente los grupos pro vida están completamente a favor. O sea, este procedimiento ni siquiera lo consideran un aborto, lo consideran que la vida de ese ser, de esa persona, ese óvulo que ha sido implantado, es una tragedia, que no se implantó en el lugar correcto, pero no hay nada que se pueda hacer para salvarlo. Lo único que se puede hacer es extraerlo para salvar la vida de la madre. Exacto, y ahí es donde volvemos al punto. Necesitamos definiciones claras que nos ayuden a poder posicionar ¿cómo se llama? Un criterio. La vida empieza cuando se une el óvulo y el espermatozoide, pero todavía le queda un recorrido para implantarse. Bueno, hay óvulos fecundados que terminan no implantándose y sencillamente se pierden. ¿Qué hay del punto de vista que se ofrece más, que se está ofreciendo más recientemente con los desarrollos en la genética, del punto de vista del ADN, cuando se crea un código de ADN que es perfectamente único para esa persona, para ese ser humano? No entiendo la pregunta. O sea, la mayor defensa desde el punto de vista de que la vida humana empieza al momento de la concepción, independientemente de lo que pase después. Tragedias ocurren, pero una definición clara de individuación, de que es una persona individual, es el hecho de que ese óvulo fecundado, ese cigote, tiene una strand, una rama de ADN que es independiente, es única, no existe en ninguna otra persona en el mundo, y eso lo hace un individuo. Ajá, pero ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta es que desde el punto de vista médico, ¿qué validez tiene esa proposición? O sea, nuevamente volvemos al asunto de definición de cuándo empieza la vida, y eso no es un término médico, eso no es un término científico, eso tiene que ser un término filosófico. Por la cantidad de variantes. Te sigo sumando variantes para que puedas entender. El huevo, por ejemplo, puede estar defectuoso, o el espermatozoide puede estar defectuoso, y esa unión va a generar, ¿cómo se llama? Por supuesto, un huevo, y ese huevo se va a desarrollar, pues se va a desarrollar con incompatibilidades en su ADN para tener una vida promedio, o para tener incluso una vida hasta edad joven, o a veces una imposibilidad incluso que desarrolla una enfermedad demasiado incompatible con la vida y termina. Bueno, un gran por ciento de estos abortos ocurren en las primeras 20 semanas, muchas veces antes. Son ahí donde tienes en este primer trimestre, pues aparecen sangramientos y abortos que llamamos espontáneos. Esos abortos espontáneos generalmente su casi 90% responden a una incompatibilidad propia en el sistema genético para poder progresar. Entonces, la cuestión aquí sigue teniendo sus límites para poder definirla. En el caso que me estás diciendo específicamente, está apuntando como elemento de definición la identidad, lo único, lo propio, lo individual. Obviamente tiene una alta carga de la filosofía, o sea, el modo de vida, de ver la vida occidental, ¿entiendes? Como el individuo. Y por supuesto, hay una individualidad única en ese asunto. Eso daría a lugar a una vida absolutamente independiente y diferente de las demás, pero todavía está
corriendo, o sea, por el corredor de definir si finalmente esa individualidad termina siendo una individualidad viable, que puede desarrollarse y que se implanta adecuadamente y que no interfiere ningún elemento circunstancial o de enfermedad propia de la madre que permitiera que finalmente saliera a la luz. Ahora, el aborto es uno de esos, es imitar esos procesos que tú has mencionado artificialmente. Bueno, no necesariamente. El aborto, como definición, nuevamente, el término ha sido secuestrado políticamente. Pero el aborto, básicamente, es la frustración del proceso. Normalmente no se define médicamente si fue una cuestión voluntaria o involuntaria. El aborto sencillamente ocurre cuando no llega el embarazo no llega a su término y felizmente el nacimiento de la criatura. Cuando eso no pasa, pues es un aborto. Abarca el proceso desde, ya ves que es complicado, desde la concepción hasta finalmente cuando el embarazo termina. Ese embarazo puede interrumpirse antes de que llegue a término, por una cuestión de que ya el feto no va a poder continuar con salud, su vida corre peligro, y ahí tienes, embarazos que hay que interrumpirlos a las 35 semanas, a las 32 semanas, a las 30 semanas a veces, o sea, son riesgos. La tecnología hoy permite dar un soporte de vida a esas criaturas a esa edad. Pero técnicamente eso es un aborto del proceso. Uh-huh. Pero ese tiene un enfoque perfectamente de protección de la criatura, y de la madre, o de los dos. ¿Me entiendes? El proceso. O sea, te digo, es complicado. Ahora, desde el punto de vista social, el término aborto, yo te entiendo, casi se deja definitivamente para el aborto voluntario. Y aquí es donde se vuelve el tema. Primero, una cuestión ética, una cuestión moral, una cuestión involucrada, ¿me entiendes? Donde la sociedad puede o no participar y definir, como está pasando hoy en día, o donde las religiones pueden tener su propia proyección y perspectiva y aportar a la discusión con mucha riqueza, ¿entiendes? Para definir más elementos, vida y por supuesto también el elemento procedimiento para el aborto. Pero aborto como tal es una amplia gama, ¿entiendes? Para los médicos es una gama amplísima. Para la cuestión social es prácticamente un piece of cake. Es una cuña de cake. Ok. Y entonces vamos a analizar varios matices que existen, porque existen terminaciones, lo que le decimos abortos, terminaciones que son llevadas a cabo en diferentes trimestres, en diferentes momentos. Ajá. Hay personas que están a favor del aborto solamente en el primero, o el primero, el segundo, o los tres. O sea, dentro del campo de personas que están a favor del aborto, dígase el aborto como cuestión política, lo ven, hay muchas personas con muchos desacuerdos. Uh-huh. Me he encontrado personas que dicen, si no se toma la decisión después de 6 meses, ya eso es culpa tuya, ya no te puedes echar para atrás ya. O personas que dicen, no solamente en el primer trimestre. Y así existen muchos matices. Hay personas que estarían en contra de un aborto a los 9 meses y por esa razón votan en contra del aborto, aunque estaría a favor de una versión mucho más moderada, si podemos llamarlo así. En el caso del otro lado de la división política, existen personas que ni siquiera aceptan embarazos ectópicos, y existen personas que no aceptan ningún tipo de aborto por lo que se le dice por conveniencia, dígase que influye el estilo de vida de la persona, de la mujer.
Pero estarían a favor en casos de, por ejemplo, de violación. Bueno, en estos casos usualmente la defensa es, bueno, en una situación la mujer tuvo elección en sus acciones y ahora tiene que vivir con las consecuencias, mientras que en un caso de violación, pues esa carga no debería estar puesta sobre ella. Entonces, ya hablando de todo esto, nos vamos a tener que meter obligatoriamente en el ámbito moral, que al fin y al cabo es el principal goal de este podcast. Sí, obviamente, ¿qué por ciento de la población puede quedar fuera de la discusión científica? Pues prácticamente la mayoría. ¿Dónde es que todo el mundo participa? ¿Entiendes? Es en la cuestión ético-moral o legal. Bueno, legal lo concretaría también a abogados y todos los que se refieren a ese campo de desenvolvimiento humano, pero también tenemos la cuestión política, que ahí sí todo el mundo, la polis entera metida opinando, y esto lo hace muy complejo, porque entonces ¿qué elemento vas a tomar cuántos elementos tienes que dejar fuera para un debate de tipo político sobre el aborto? Obviamente no todo el mundo tiene el mismo conocimiento médico, entonces tiene que dejar fuera muchos de esos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil ponerse políticamente de acuerdo porque todo el mundo viene con los elementos que tiene o que ha escuchado, aunque no los conozca, y los esgrime de una forma desbalanceada en cualquier debate. Entonces es difícil poder llegar, o sea, concretar una discusión que ayude a llevar a un esclarecimiento en todos los sentidos. Ahora, qué difícil es llevar una discusión sobre un tema donde el elemento científico, el elemento legal, ¿entiendes?, juegan un peso importante y no van a estar seriamente involucrados en la discusión. Sí, no, eso es cierto, y es por eso que la discusión siempre se trata de poner en marcos. Por ejemplo, están en los mismos nombres, pro vida, pro elección, y el marco es a través de qué punto de vista tú estás viendo la situación. Los que están en favor del aborto usualmente tienen el punto de vista de la mujer, que dicen, no, pero esta mujer no tiene por qué tener un bebé si no quiere tenerlo, o eso va a afectar su vida y las mujeres deberían tener el poder de controlar lo que pase con sus cuerpos. O sea, es la consideración de que todo lo que sucede la única persona con agencia es la mujer, es la única persona a la cual todo el asunto le afecta. Pues en el otro caso, pro vida es la idea de que la mujer y la criatura dentro de ella son entes separados, que una vez que la mujer quiera aceptar su libertad de hacer de autonomía corpórea, si escoge tener un aborto, está inmiscuyéndose, está influyendo con el derecho de la vida de una criatura que es independiente hasta cierto punto. Y esos son los marcos, por supuesto. Cuando le añades la moralidad, entonces por un lado está diciendo como una madre puede hacerle eso a un hijo, el otro lado no lo considera un hijo, el otro lado trata dice que bueno, hay muchos términos, y entonces ahora nos tenemos que meter en esta discusión. Okay. Desde un punto de vista bíblico, ¿es el aborto por elección moral? Bueno, o sea, corre el riesgo aquí de dar una respuesta demasiado simplista. Pero desde el punto de vista bíblico, tengo que aclarar que los términos en los que se valora o se define hoy la individualidad, ¿entiendes?, está un poco más allá de los términos en los que lo define la Biblia. La Biblia define la individualidad, pero no divorciada o en contrapunteo con la colectividad. O sea,
La individualidad es parte del proceso hacia la colectividad. Y esa colectividad, pues obviamente es lo que, funcionando a un nivel extremadamente altruista, es el desafío de la Biblia. Entonces, echar a pelear la individualidad, echar a pelear partes del proceso, para la Biblia eso no tiene sentido. Ahora, solo cuando las independiza y la ves en contrapunteo, pues entonces nos metemos en dilemas éticos como este. Ahora, si vamos a rescatar el principio bíblico, bueno, vamos a adicionarle el elemento bíblico a las dos posiciones que me estás diciendo. La primera, la mujer es la única capaz de definir sobre su propio cuerpo. Bueno, la realidad no funciona así en la Biblia. ¿Me entiendes? Pudiera funcionar así cuando eso involucra, por ejemplo, yo tengo un cáncer, por ejemplo, yo tengo que afrontar una amputación, yo tengo que afrontar una decisión si me opero o no me opero. Bueno, eso sería solo sobre mí, ¿verdad? Una individualidad pura. Y ese no es el caso del embarazo y no es el caso tampoco de la familia. Así que una tergiversación de la individualidad es aplicar el caso de la individualidad a un elemento que realmente involucra a la familia. Una de las cosas que ha permitido llegar allí ha sido, yo lo entiendo, la irresponsabilidad masculina, ¿me entiendes?, en el proceso de lo que significa familia. Pero en el contexto de una familia, como Dios la concibe, lo que pasa en el seno del matrimonio es una cuestión siempre de dos. Cuando el aborto llegó a ser la cuestión de solo de uno, cuando involucra a 3 personas. ¿Entiendes? Bueno, cuando como te expliqué, se pone en contradicción la individualidad con la colectividad en una posición totalmente destructiva. Entonces, no es una elección solo de la mujer, es una elección también del hombre, es una elección en que tiene que ser tenida en cuenta también la criatura. Entonces, por el otro lado, en el que todo tiene que ser, no hay, aún como lo definías tú, aún el embarazo ectópico, ¿me entiendes?, tiene que dejar seguirse hacia la vida. Bueno, la verdad es que nos vamos a enfrentar a situaciones donde dos vidas se contraponen discutiendo una oportunidad. ¿Entiendes? Y eso no solamente lo tenemos en la cuestión de un embarazo ectópico. ¿Entiendes? Lo vamos a tener en cada sencillo detalle de la vida de colectividad. Es un momento donde el padre ve que hacer algo lo favorecería a él a expensas de un hijo. ¿Entiendes? Algunos quisieran, sacrifico a mi hijo en función de esto. Otros dirían, no, me sacrifico yo en función de mi hijo. Y las decisiones que se toman ahí difícilmente, se podrán involucrar situaciones morales, pero son controversiales y son muy difíciles de tomarla de posicionarse viendo esa situación desde lejos. Pero está el caso de que cuando en esa relación uno es absolutamente dependiente del otro, pues entonces ahí tenemos una confrontación muy grande. Si la mujer muere, ¿entiendes?, durante toda la humanidad hubiera estado en peligro también la vida del niño. Entonces es una cuestión práctica, real de la vida. Pues se ha entendido de que cuando hay una discusión de posibilidades viables para la vida, estando el niño y estando el adulto obviamente tiene compromiso sobre más personas y el niño todavía no la tiene. Y bueno, aunque en la realidad se deja al criterio y la moralidad de la propia persona, una cuestión práctica de supervivencia pues va a estar a favor de aquel que está en responsabilidad de más personas, por supuesto. Pero la pregunta no fue práctica, la pregunta es moral. Y la pregunta se estaba dentro del marco sobre el aborto electivo. O sea, cuando es una decisión que se toma simplemente porque esa es la decisión que se toma. No,
Analicé los casos extremos, pero de ahí Pero, los casos van siendo más claros y más claros. Claro, más claros. Casos extremos son fracciones de 1%. Exacto. Pero se va definiendo mucho mayor. O sea, obviamente, resumiendo esto, nos vamos a meter en problemas cuando sacamos la individualidad fuera del contexto de la comunidad. O sea, podemos analizarlo en laboratorio, pero la sociedad no funciona así. Por lo menos visto desde la perspectiva bíblica. Segundo, en el criterio, o sea, cuando se enfrentan aquí estos dos extremos, como me estabas diciendo, en que uno es pro vida y el otro es pro choice, ambos están defendiendo un derecho. Un derecho que desde la perspectiva occidental y exacerbado por la cuestión individual, pues los marca ahí. Pero bueno, ¿cómo la Biblia vería eso? Bueno, ¿cuál de los dos derechos es primero? O sea, ¿puedo tener yo derechos para decidir si no tengo derechos sobre la vida? O sea, yo creo que primero hay que defender el derecho a la vida. Entonces podremos dar paso entonces a otros derechos, como podrá ser la toma de decisión. Pero sería, a mi entender, un poco difícil de concebir que denigremos el derecho a la vida, pongamos el derecho a la vida a la elección, cuando la elección es un derecho que emana de estar vivo, de la propia vida en sí. Sí, usualmente el punto de vista contrario argumentaría que lo que hay en el vientre de esa mujer no es una vida humana. Que, bueno, la término sería se deshumaniza a ese ser. Exacto, o sea... Y por tanto no tendría los mismos derechos que la madre, ni siquiera el de la vida. Pero lo interesante es que el basamento filosófico occidental que pone la individualidad y la elección a un nivel como ese, puso primero el derecho a la vida antes que eso. O sea, primero está el derecho de que todos hemos sido creados por Dios en igualdad. O sea, lo primero está definido ahí el derecho a la vida, o sea, te respeto por la vida. Los ideales tan altos que ha creado esta sociedad occidental alrededor de la vida, alrededor de todos los bienes que hay de la sociedad, es justamente porque ha respetado la vida en los términos que la Biblia lanza como desafío, que se respete por encima de todo por la cuestión de que es imagen de Dios. Ahora, si yo empiezo a desvalorizar ese elemento ese principio que ha puesto el concepto de la persona por encima de todo, pues entonces si vamos a meternos en el extremo, vamos camino al extremo de seguir enfrentando la individualidad con la colectividad, pero ponernos ahora de parte de la colectividad y no de la individualidad. Porque cuando no hay en una sociedad que no se ancla en el concepto y el respeto, en el concepto de la vida, por ejemplo, que se tiene en el Evangelio, y se ancla ese concepto de vida, se desancla de ahí, se ancla en cualquier otra cosa, pues entonces que todo lo que vendrá de su siguiente ahí, ¿quién lo va a definir? Si ya no lo define el valor propio de la vida y del individuo, lo va a definir la colectividad y el voto. Bueno, entonces si no nos cuadra que fulano de tal viva, nos ponemos de acuerdo, y si hay mayoría, pues fulano de tal deja de vivir. Y eso es lo que hacemos con los animales cuando queremos comer esto, comer lo otro. Nos comemos, como en Cuba, nos comíamos el puerquito en fin de año. Entonces, terminamos haciendo eso, quién vive y quién no vive, porque ya no hay un valor intrínseco en la vida. No, y yo creo que es un pensamiento que yo le he dado un poco de
que le he dedicado un poco de tiempo, es la idea de que usualmente la tecnología o la filosofía tienden a evolucionar con la humanidad al punto de que resuelven ciertos problemas. Es probable que lleguen a un punto en el cual una mujer cae embarazada y se le pueda extraer el embrión y desarrollarlo, digamos, artificialmente. No estoy diciendo que vaya a suceder, pero es una posibilidad. La bioética referente a eso, no me voy a meter en ese detalle, eso es una discusión para el día en que sea una posibilidad. Pero, hipotéticamente hablando, si eso sucede, entonces habría una discusión. Si ya no tienes que responsabilizarte por el embarazo, aún así estaría bien abortar, de nuevo, en términos políticos. Y si la respuesta sería no, entonces ¿por qué? Entonces daría a la idea de que abortar sería incorrecto. Y esto es puedo dibujar un paralelismo con lo que sucedió con una de las cosas que hoy por hoy es una gran causa de división y de discusión, por lo menos en este país y realmente en muchos lugares, que es la cuestión de la esclavitud racial, que con tal de mantener esa esclavitud se deshumanizó a los esclavos. No, ellos no tienen derecho porque son menos que un ser humano, a pesar de que eso era obviamente, se notaba obviamente que no, pero sociedades enteras se autoengañaron para justificar, bueno, la conveniencia, hasta que la mecanización literalmente volvió la esclavitud no rentable. Cuando la guerra civil ocurre en los Estados Unidos, el norte estaba muchísimo más desarrollado que el sur, no tenía los recursos para defenderse. Entonces, yo tengo la teoría de que en el futuro, en un futuro no sé qué tan lejano o tan cercano, se verá el aborto como vemos nosotros la esclavitud ahora, como un crimen aberrante que no se puede explicar por qué sucedió. O sea, que no nos podemos explicar por qué alguien haría eso. Bueno, eso, por esa misma teoría que estás siguiendo, eso pasaría cuando tuviéramos una crisis de población, tuviéramos una crisis con nacimientos que pudiera reponer la cantidad de seres humanos que se necesitan para sostener el mundo en el que viviremos en el futuro. Bueno, que si te pones O sea, volvemos al punto económico, el punto práctico, pues definiría el concepto del valor de la vida. Eso fue lo que pasó con la esclavitud. Si eso se aplica, que no digo que no, porque el mundo cada vez capitaliza más. Toda la cuestión en función de materializar logros, tecnología y progreso y comodidad. Pero es cierto, la esclavitud abarcaba todo el rango de vida, expresada, pero es el mismo principio aplicado entonces al embarazo. ¿Entiendes? Sí. La cuestión del aborto. El principio de que no es un ser humano. Y hay otro elemento que no estamos teniendo en cuenta. Es que cada día se pierde más y más el valor intrínseco de la geriatría, de la edad geriátrica. Porque el valor siempre en la humanidad del anciano era la sabiduría. Pero ahora tú tienes muchas fuentes para adquirir información precisa, científica incluso. Que no digo que lo único que... No digo que... O sea, con el conocimiento científico se vive más cómodo, pero no significa que se viva mejor. Entonces, para vivir mejor hace falta sabiduría. Y esa sabiduría puede estar parte incluida en la tecnología, pero sin duda se está también arraigada, incrustada en la experiencia humana. Pero bueno, cada vez hay más, se apela menos a los padres, se apela menos a los ancianos en busca de esa sabiduría y se apela mucho más a la tecnología y a los recursos disponibles como internet y lo que sea. Entonces, ¿qué va a ir pasando con la edad geriátrica? Si pierde su valor, de capitalizar
conocimiento o de capitalizar aporte o de o sea, ya la humanidad no necesitará mucho la... Bueno, yo creo que lo estamos viendo ahora porque es como mismo puedes ver a Madonna con un traje de dominatrix en los premios de VMA hace un par de días, y a Clint Eastwood a los 91 años haciendo una película, haciéndose pasar por 38. O sea, la idea de que no se pueden ver, ser Harrison Ford tratando de hacer Indiana Jones a los 80 años. O sea, ya ves como las grandes industrias del trending, pues el mensaje que están mandando es antigeriátrico completamente. Y entonces, ¿qué va a suceder? No solo en Estados Unidos, ¿me entiendes? Que hay un fuerte fundamento de respeto a la vida, que es la única protección que tuvieron los esclavos en su momento y que tienen los no nacidos hoy, y que tendrán ¿cómo se llama? Los ancianos. Bueno, muy pocos no nacidos lo tienen. Muy poco. Pero ese respaldo está apoyado en el Evangelio. Entonces, salimos de la esclavitud, como bien tú dices, desde el ámbito moral basado en el valor de la vida, o sea, atribuyéndole, dándole el atributo de persona a los esclavos, pero hay que dárselo también a la primera etapa de la vida, aunque no sea perceptible, aunque no esté al tacto, al olfato del ser humano. Pero bueno, hay que ver qué es lo que está pasando, a dónde se está moviendo la geriatría, o sea, la edad, ¿cómo se llama? La última edad de la vida. O sea, es complicado. Están sucediendo algunos fenómenos, en algún momento tendremos que hablar de eso, pero algunos fenómenos que están intentando hacer desaparecer esa etapa también. Pero volviendo al tema, tú tienes varias historias con respecto a darle consejería pastoral a personas que han estado considerando aborto. ¿Tienes algo que puedas compartir? Bueno, te voy a decir algo. El aborto tiene dos proyecciones totalmente, yo diría que hasta opuestas. Cuando se considera a título individual y personal, ¿me entiendes? Y cuando se considera descontextualizado de la realidad, como ocurre en el plano político, en el plano de discusión colectiva. Cuando tú estás de frente a una embarazada que tiene familia, que tiene una historia, que hay una causa específica para eso, y que además tiene un vínculo personal, ¿verdad?, con ese ser que está naciendo dentro. O sea, las historias, o sea, las vertientes de posibilidades cambian completamente. El tema deja de ser frío, el tema deja de ser distante, el tema deja de ser un tema fácil de definición de sí o no, deja de ser un tema sin sensibilidad, ¿me entiendes? O sea, cobra una perspectiva totalmente diferente. La realidad, o sea, en mi experiencia, he tenido todo tipo de combinaciones ahí. Fallo de familia, ¿cómo se llama? Una alta sensibilidad por el rechazo, una alta sensibilidad a lo personal, a lo propio. Pero la mayoría de las personas sienten como propio, ¿me entiende?, una vida que está creciendo en su interior. Usted puede encontrar personas que puedan entrar en grupos sociales de desensibilización humana, ¿me entiende? Y esa persona proyectarse y hablar de un hijo, hablar de un embarazo como si fuera, ¿cómo se llama?, un cáncer, ¿me entiende? Pero mientras más sensibilidad y mientras más humanismo haya en una persona, y mientras más tenga que enfocar el tema a título personal, con nombre y además con experiencia propia, las cosas cambian.
¿Por qué? Porque el ser humano sabe que no es perfecto y al final siempre está la duda de si tengo la razón o no. Entonces, mientras más tienes gente en el exterior apoyándote que sí, bueno, te puedes inclinar con más comodidad, ¿entiendes? A ese sí, y apoyar tu decisión y tu responsabilidad en ese grupo. Pero cuando tú estás fuera de ese grupo, cuando tú estás de cara al pasado, cuando tú tienes que afrontar el presente, cuando tú tienes la absoluta responsabilidad de enfrentar incluso el futuro, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Ahí el ser humano no tiene otro escape, otra vía que sensibilizarse. Y cuando la persona empieza en un proceso de sensibilización, es muy diferente que no llegue a la conclusión de que él fue un día quien está en su vientre. Y que agradece mucho poder haber estado en un vientre cuya decisión estuvo muy afín con considerarlo a él en igualdad de condiciones que su progenitora, que sus progenitores, porque no me gusta hablar solo de mujer en cuestiones de aborto, hay que hablar de la pareja. Bueno, creo que esa es una gran nota para terminar el podcast de hoy. Nuestro regreso después de varios meses de descanso. Ha sido un gran placer tocar este tema que es tan complicado y tratar de adentrarnos en esas intricacias. Seguro que sí. Bueno, un placer. Vendremos con otro tema lleno de espinas. ¿Dentro de 2 semanas? Dentro de 2 semanas. Ok, hasta la próxima. Saludos a todos los que nos escuchan, los que nos siguen y los que creen que pueden tomar algo que les aporte a la vida de nuestra conversación. Y gracias, Diego. ¿Tú sabes cómo es?